Mayol, y acá está Javier Milei, el ídolo de los niños. El otro día uno de mis hijos me dijo, Javier Milei festejó el cumpleaños en los Bosques de Palermo y había un montón de gente. Tenés como un grupo de fans de jóvenes impresionante. Sí, hice el festejo de mis 50 años y sí, juntamos más de 4.000 personas en una plaza. Increíble. Y fue muy gracioso porque después, o sea, yo dije lo que tenía que decir, le conté mis deseos para la Argentina y después nos dedicamos a hacer selfies que me mandó como 3 horas y había cola hasta Juan B. Justo. ¿Y por qué? O sea, ¿Qué pasa ahí? porque yo creo que los chicos que han estado menos tiempo sometidos al lavaje de cerebro que baja de la educación pública, ya sea de gestión estatal como de gestión privada, eso hace que estén empezando a despertar y estén tomando conciencia de los valores de la libertad y cómo la libertad te lleva al progreso y cómo el cercenamiento sobre la libertad genera pobreza, ¿no? Que es el caso del socialismo. Porque además una de las cosas que no se comprende es que cuando vos empezás a cercenar la libertad económica, inexorablemente después termina atacando al resto de las libertades. Le voy a pedir a Mati a ver si podemos buscar las fotos de ese cumpleaños porque es increíble. En los Bosques de Palermo, ahí al aire libre, se juntaron todos como si nada. ¿Cómo estás viendo todo el tema? Antes de meternos, nos vamos a meter en el tema económico. Hoy subió el dólar blue de vuelta, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, qué pasa con los jubilados, el parate económico, ¿cuánto tiene que ver con la cuarentena? Esto que había un parque cerrado cuando podría estar perfectamente abierto. Mira, eso en mi más reciente libro que se llama Pandenomics, justamente explico que las caídas tienen que ver con la cuarentena y no con la pandemia. Claro. Porque vos sabés que hay un trabajo que hizo Robert Barro junto a 2 colegas, Ursúa y Weng, donde hace la estimación de qué pasaría con la tasa de crecimiento en el mundo si se replicara una nueva peste española, sí, que fue con lo que amenazó la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que ellos hacen es chequear y replicar los números de la peste española y decir, bueno, ¿cuánto caería el PBI en este contexto en tasa de crecimiento? 7 puntos. ¿Cuánto se esperaba en enero que creciera el Producto Bruto en el mundo? 3. ¿Cuánto va a estar cayendo? 4. O sea que la verdad es que, bueno, entonces, o sea, si esto se parecía a la peste española, o sea, se perdían 7 puntos de crecimiento. O sea que el modelo labura bastante bien, porque aparte el fondo las cuentas las hace con otro modelo. ¿Y cuánto perdimos nosotros? No, pero esto es lo importante, Tato. El problema es que la Organización Mundial de la Salud le erró por 200 veces. A ver. Claro, digamos, cuando vos en el mundo, digamos, regularmente mueren 60 millones de seres humanos en el mundo. Y si hubiera sido, como decía la Organización Mundial de la Salud, tendrías que haber sumado 160 millones de seres humanos muertos más. Entonces, cuando vos mirás los números, o sea, te das cuenta que el error de la Organización Mundial de la Salud fue catastrófico. Claro. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el 99,5% de la caída del PBI mundial obedece al error de las cuarentenas cavernícolas. Claro. ¿Y cuál es el problema? Que Argentina tuvo la cuarentena más larga, más estúpida y más profunda del mundo. Por lo tanto, el problema es la cuarentena, no la pandemia. Totalmente. A ver, hacemos una pausa de 1 minuto. Quiero que después me hables con toda la mesa. ¿Qué hay que negociar con el Fondo Monetario? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Hay ajuste? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la palabra ajuste en el gobierno? Pero me voy a la pequeña tanda con la foto de Javier Milei, rockstar. Es genial, 50 años, mirá todos los... Lo que no sabés lo que era del otro lado. Esa es la parte de atrás. Claro, acá está sacada de frente. Ahí. Claro, eso es lo que había atrás, no sabés lo que era del otro lado. No hay distancia ahí, Tato, ¿eh? No hay distancia, mal Milei. Bueno. Fue Cristian Castro también, mirá el rubio. Mirá, ¿y qué tenías, música también? Sí. Con DJ y todo. Una cosa increíble. Sí, porque obviamente tengo temas con los que ingreso, todo. O sea, es todo un show. ¿Con qué temas ingresás? Bueno, en esta etapa de mi gira estoy entrando con el tema Rock and Roll All Night de Kiss. Uy, vamos a buscarlo para la vuelta. Volvemos con Kiss, Javier Milei y la economía argentina, que eso sí que es bravo. Dale.
seguimos aquí en la otra vuelta, ya vamos con Javier Milei y Kiss, por supuesto que sí, pero información, lo acaba de anticipar Fede Mayol, Gustavo Vélez positivo de coronavirus. Fede. Sí, Tato, y ahí nos confirman también desde Casa de Gobierno que Eduardo Guado de Pedro, ministro de Interior, también ya se hisopó. Acá estábamos justo charlando con Ceci y Ale, que hay que dejar una ventana de días entre el contacto estrecho por el tema de los síntomas y el hisopado. Seguramente los hisopados, si Vélez dio positivo hoy y si hisopan hoy el resto de los funcionarios, quizá les dé negativo. Sí. Por eso hay que dejar una ventana de días entre el positivo y el hisopado del resto de los contactos Pero está claro que estrechos. todos los que están en este almuerzo son contactos estrechos. son contactos estrechos. Sí, claro. De hecho, acá me están diciendo del Ministerio de Interior que Guado de Pedro a partir de hoy va a realizar todas sus actividades por videoconferencia. Claro, sí. Estaba aparte al lado. pegado. Se va, claro, se va a aislar, es el más estrecho de todos los que están ahí en la cena, claramente. Obviamente eso es una foto, no sabemos qué pasó después, porque por ahí puede haber sido mucho peor. Igual digamos que además Gustavo Vélez está todo el tiempo al lado de Alberto, más en estos desplazamientos, estas giras, con lo cual es recontra contacto de Alberto Fernández. Y ojo con Evo Morales, que después se fue a Uruguay, como Bolivia. A Bolivia, perdón, en esto que fue presentado. Lo único que falta que por el Evo kirchnerismo como una lleve épica descomunal y anduvo, si estaba con coronavirus, se lo contagió a medio Bolivia. Sí, Tato, repetimos que por ahora no hay información oficial de presidencia. Sí se supone que el presidente, igual que el ministro de Interior, van a aislarse preventivamente y realizar sus actividades por videoconferencia. Así que esa es la información hasta ahora. Gustavo Vélez, positivo de COVID, el presidente y el ministro de Interior hasta ahora con hisopados. Bueno, seguimos con Javier Milei. A ver, Javier, hay mucho lío en la economía, hay muchas internas en el gobierno o discusiones, porque se está negociando con el Fondo Monetario Internacional y el fondo, supongo yo, que pide ajuste. Y el gobierno no quiere hablar de ajuste, pero anuncia una quita a los jubilados. A ver, yo separaría el tema. Argentina tiene que pagar en los próximos 3 años 44.000 millones de dólares que no tenemos. No tenemos. La única forma que vos puedas renegociar eso con el fondo es yendo a un crédito de facilidades extendidas, que requiere un programa de ajuste estructural. Claro. Y hacer el ajuste estructural implica hacer el ajuste. Y la verdad es que este gobierno no tiene vocación de ajuste, con lo cual parece raro ese intento porque claramente no hay vocación de ajustes. De hecho, fíjate que el incompetente de Guzmán, junto a los incompetentes que lo rodean, como Cecilia Todesca o Matías Culfas, ellos creen que se puede hacer bajar el déficit fiscal aumentando el gasto público financiado con emisión monetaria, y te lo dicen abiertamente. Algo que de los últimos 119 años en Argentina se aplicó durante 109 y siempre falló. Y siempre falló. Y terminó en un desastre, o en un desastre de deuda, o terminó en un desastre inflacionario, o terminó, digamos, con otra patada en la cabeza en términos de presión fiscal. Por lo tanto, ahí ya tenés un problema grave. Y lo peor de todo es que este es el área moderada. Ah, no, ni hablar, sí. Digo, ahora, pero con los jubilados sí hay un ajuste. el área del Instituto Patria es aún peor todavía. Ese es un punto. Vamos con el tema de jubilados, porque son varias cosas. A ver, el sistema previsional en la Argentina genera 3 puntos de déficit fiscal y creciente en el tiempo. Es un delirio eso. Bueno, claro, exacto. Entonces, ahí vos tenés que hacer algo porque esto estalla, pero estalla mal. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, ¿dónde se generó? Porque hay que ir hasta dónde se generó. Digo, bueno, si queremos ir a dónde se generó originalmente, es Perón aplicando un sistema, digamos, como el original de Bismarck, que era una estafa, porque a vos te decían de jubilarte a los 65 años y la esperanza de vida era 40. Claro, o sea, era una estafa. Una trampa absoluta. Bueno, convengamos que el señor se nutrió de Mussolini, de Hitler en su formación. Entonces, bueno, pero hoy la gente muere a los 80 años. Gracias a Dios y al progreso tecnológico aplicado a la medicina. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los sistemas de reparto están quebrados. Argentina tenía en un momento el sistema quebrado, pasó a un sistema de jubilación de capitalización, y en un momento el señor Néstor Kirchner se quiso apropiar de esa caja.
se llamó a los que eran parte del sistema, si querían seguir el sector privado, querían ir al sistema de reparto, y el 90% de la gente decidió quedarse en el sistema de capitalización. Como no le gustó la decisión, al otro año con el señor Vudú lo estatizaron. ¿Sí? O sea, nuestra voluntad se la pasaron por... bueno. Al margen de eso, ahí digamos, ya se empezó a utilizar la plata de los jubilados para otra cosa. Y eso, digamos, durante el gobierno de Cristina, digamos, fue mucho más grosero, mucho más obsceno, y se hicieron unos cuantos disparates. El primer disparate que se hizo fue jubilar gente sin aportes. Claro. Por lo tanto, o sea, vos tenías unos... 3 millones, ¿no, Fede, de esos? 3 millones de jubilados. Aproximadamente 3 millones. Sí, ponele 3,5. 3,5. Sí, o sea, un número trememundo para la lógica del sistema. Porque vos pensás que más o menos por cada trabajador activo, por cada pasivo necesitas 4 activos. O sea, claro. No es un chiste. En un país que no crea trabajo. Entonces, ese es el primer disparate que hace Cristina. El segundo disparate que hace Cristina es la fórmula de ajuste. La fórmula de ajuste, como se mentía con la inflación en ese momento, se armó una fórmula atada a la recaudación y atada a los salarios, que es lo que quieren replicar ahora. Esa fórmula hizo que aún con el PBI durante los últimos 4 años de Cristina, sin moverse en nivel, ¿sí? Porque el nivel no se movió y en términos per cápita cayó, lo que vos tenés es que las jubilaciones en términos reales subieron más del 20%, con lo cual agravó mucho más el problema previsional. Y hacer esto ahora, yo lo que te digo es, van a hacer explotar el sistema muchísimo más. O sea, no es para ajustar, es para sobrereaccionar el gasto público. Porque en realidad lo que vos tendrías que esperar después de la caída que ha tenido la economía durante este año y que viene cayendo desde hace 2 años, vos tendrías que tener lo que se llama una recuperación cíclica, el rebote, el gato muerto. Pero ¿eso qué haría? Haría sobrereaccionar la recaudación fiscal y haría sobrereaccionar los salarios, con lo cual el sistema previsional te explota. Y la inflación también. Sí, pero se supone que si vos venís de 3 años de caída del PBI con caída del salario real, en una recuperación cíclica, el salario real te va a subir. ¿Vos decís que va a subir por encima de la inflación? No, digo, yo lo que estoy diciendo es lo que debería pasar en condiciones normales. Argentina no es una economía que vive en condiciones normales. O sea, vos lo tenés que pensar la fórmula. A ver, en algún momento tendríamos que poner en caja el sistema previsional. ¿Esto lo pondría? No. O sea, esto lo va a hacer, si vos ponés la economía en orden, que es lo que sería deseable, el sistema previsional explota antes. Claro. Eso es lo grave. Entonces, lo que hay que evitar es la discusión chiquita de la coyuntura en función de lo que va a pasar el año pasado, sino, a ver, ¿por qué no pensamos, a ver, si hacemos las cosas como tendrían que ser? Y yo llego a tener una tremenda recuperación cíclica, con tremenda recuperación del salario real, el déficit previsional no va a ir a 3, se va a ir a 5 puntos el PBI, digamos. Entonces, Claro, ¿con qué vos hablas de mediano plazo, entiendo. Sí, bueno, pero es que la jubilación es un problema de largo plazo. ¿Y sabes qué es lo más grave de esto, Tato? Que el desastre que vos te estás generando previsionalmente tiene varias contracaras. Por un lado, tiene una contracara que cada vez necesitas una presión fiscal más grande para resolver ese problema. Y la economía ya no aguanta más de presión fiscal que tiene, no crece desde el 2011. Digamos, ahí hay un problema muy grave. Pero hay otro problema más grave que la gente todavía no ve. La pregunta es, ¿vos cómo creces? Invirtiendo. Sí. Vos para invertir necesitas financiar, esa inversión la financiás con ahorro. Ahora la pregunta es, si vos redistribuís ingresos desde las generaciones que generan ingresos a los que se lo gastan, porque la lógica de un jubilado es que se la gasta toda. Sí, lógico. Bueno, ok, digamos, por eso ahorró durante el resto de su vida para gastarla, ¿sí? En su última etapa, en la etapa, digamos, de la tercera edad. ¿Qué es lo que pasa? Si vos redistribuís hacia ese sector, ¿qué es lo que pasa? El ahorro te cae. Con lo cual, al hacer caer el ahorro estructuralmente, tenés menos inversión y vamos a ser cada vez más pobres. Y esos chicos que hoy ves en 60% de pobres, vas a ver algo todavía muchísimo peor. Ahora, Javier, ¿cómo se empieza a hacer una reforma de ese tipo? Digo, para que el sistema no colapse antes, ¿se puede hacer o hay que llegar a un colapso y a partir de ahí barajar y dar de nuevo? Bueno, es una pregunta muy buena esa. A ver, lo que nosotros proponemos, por ejemplo, con mi colega expert, es secuencializar las reformas.
Entonces vos tenés reformas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Múltiples, varias. Sí, serían varias y en etapas. Claro, son varias, pero en etapas. Entonces, ¿por qué las de primera generación? ¿Cuál es la característica? La característica de la reforma de primera generación es bajar el gasto público, ¿sí? O sea, hacer una reforma del Estado que te permita bajar el gasto público, pero sin tocar el gasto social ni a la gente, sino yendo contra los beneficios de la política. Y hay un montón, ¿eh? Y hay robo a rolete. De hecho, se roban 5 puntos del PBI. Lo dice el BID, no lo digo yo. ¿Tanto se roban? Sí, hay un estudio de ineficiencia técnica. El peor país del mundo, la peor región del mundo es América Latina con 4,4%. Argentina tiene 7,2%. Y de esos 7,2 hay 5 puntos que son robo. Digo, para arrancar. Entonces, vos tenés que bajar el gasto público para poder bajar los impuestos. Cuando vos podés bajar los impuestos, o sea, eso lo que tenés que hacer es dejar que esa guita vuelva a entrar en las empresas. ¿Para qué? Para que vuelvan a invertir. Hacer la chilena, por ejemplo, la reinversión de utilidad. Si vos reinvertís las utilidades, ¿cuánto paga impuestos de las ganancias? 0. ¿Por qué? Porque la estás reinvirtiendo para volver a producir. No te la llevas. Claro, eso genera una inyección de capital en la economía enorme. La otra cosa que nosotros proponemos es, hacia adelante, hacer una reforma laboral. ¿Para qué? Porque no puede ser que vos hoy tenés más de 6 millones de trabajadores en una condición súper precaria. Entonces, lo necesitás volver a ingresar. Una vez que vos tenés la reforma del Estado que te permitió bajar el gasto y con eso bajar los impuestos, y ahora tenés un régimen laboral razonable, podés abrir la economía y ser competitivo. ¿Sí? Y eso lo que hace es que suba el salario real, porque las empresas le tienen que pagar mejor a los trabajadores para ser competitivos, y por otro lado te ingresan los productos del exterior si vos vendés caro, entonces, o sea, el salario real sube. Esa es la primera etapa. Ese conjunto de reformas te genera muchos años de alto crecimiento. Entonces eso te permite hacer otras cosas. Por ejemplo, ir a la reforma del Estado en lo que tiene que ver con los trabajadores, ¿sí? Donde aplicás retiros voluntarios. ¿Sí? Ahí te metés en un lío, pero sí. Pero son retiros voluntarios. La gente se va porque ganaría más en el sector privado. ¿Y eso qué es lo que te permite? Que vos ahora podés hacer la reforma del sistema previsional sin que los jubilados pierdan derechos. O sea, ¿qué es lo que te garantiza que vos puedas hacer una reforma sin que se pierda derecho? El crecimiento. Claro. Pero lo primero que tenés que hacer es lograr crecer. Javi, déjame información de último momento de Fede sobre el presidente vinculado a esto que hablamos con Vélez y seguimos con vos. Adelante, Fede. Sí, Tato, porque hay un comunicado oficial de la presidencia a Horacio Alberto Fernández. Inició ya el protocolo de aislamiento, va a estar recluido en Olivos y el primer resultado del hisopado, ahí está el comunicado oficial, fue negativo. Tanto el presidente como el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo. Claro, pasa que esto es lo que señalaba Ceci, que qué valor tiene, pero dale. Seguramente habrá otro hisopado en los próximos días. A ver, andar la información, sí, perdón. El presidente está recluido en Olivos, le han hecho un primer hisopado y dio negativo. Va a seguir aislado de todos modos en la quinta presidencial y ya fueron aislados todos los funcionarios y dirigentes, Tato, que estamos viendo en esa foto en la cena del domingo en La Quiaca. Hablamos de Felipe Solá, el canciller, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro de Cultura Tristán Bauer, Julio Vitovelo, secretario general de la presidencia, Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación, y el diputado Eduardo Valdés. Y se habla de que se reconocen todos como contacto estrecho, ¿no? Exactamente, por eso todos los mencionados ya iniciaron el protocolo de aislamiento. Lo que informa la presidencia es que Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos, que repetimos, dio positivo de COVID, se habría contagiado el virus de un familiar conviviente que inició síntomas ese mismo domingo y obviamente tras el hisopado dio positivo. A ver, déjame decir algo y perdón, Fede, no te quiero involucrar a vos en esto, vos estás en contacto con las fuentes. A mí me parece que hay que decir algo, que es que son una manga de irresponsables, perdón que lo diga así, porque uno entiende que el presidente tiene que trabajar, los ministros, ahora estar en un lugar cerrado, más de 15 personas, durante todo lo que lleva una cena, es una locura. Son irresponsables. Y atención, Tato, con Evo Morales, ¿eh? Bueno, ni hablar.
porque imaginamos que también debería empezar un protocolo de aislamiento. Es que todos están en contacto estrecho, claro. Exactamente. Incluso, Tato, ellos mismos, obviamente no lo van a hacer en público, pero puertas adentro reconocen que esa foto es de una irresponsabilidad absoluta. Ah, ¿lo han reconocido? Lo reconocen después de hacerlo, ¿no? Bueno. Y siempre puertas adentro, no públicamente. A ver, ¿le puedo mostrar a Milei lo que dijo hoy Alberto Fernández? Hoy, te reís porque ya sabes a dónde voy. Hoy Alberto Fernández se le ocurrió un plan. Vamos a verlo y lo analiza Javier Milei. Dale. Hay que hacer un plan donde las tierras del Estado se den a los que quieran trabajar las tierras. Y tenemos que hacerlo con tierras fiscales que sobran. En los últimos 4 años, las tierras fiscales que les preocupaban son las del centro de la ciudad de Buenos Aires para hacer grandes edificios. Y las tierras fiscales que a mí me importan son esos campos inactivos que podríamos dárselo a gente que lo produzca y dé alimentos a las zonas aledañas. Porque uno habla de estas cosas y siempre aparece el idiota que dice está hablando de reforma agraria. Yo no le quiero sacar el campo a nadie. Quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a manos que produzcan. Eso es todo lo que quiero. Bueno, Javier Milei. Bueno, a ver, por lo menos dejó de ir a atacar al sector privado de modo directo. Claro. Igual lo hace de modo indirecto. ¿Por qué? Y porque, a ver, las tierras esas son de él. No son de todos, por supuesto, son de todos. O sea que en el fondo, digo, hay algo de reforma agraria, ¿no? Pero bueno, nada, o sea, pero a ver, yo creo que en lo económico Alberto, digamos, ha tenido un fuerte deterioro intelectual respecto al que era previo a ser presidente, ¿no? Y ahora está menos certero que el Pipita Higuaín en una final. Hay como, sí, porque él no tenía ese discurso anti-propiedad privada, anti-inversiones. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que él es víctima de su pragmatismo. O sea, yo, digamos, señalé sistemáticamente de que es una persona inteligente, nadie se lo podría negar, digamos, cualquiera que lo conoce sabe que es un tipo muy inteligente. No solo eso, sino que además es un gran armador. De hecho, logró, digamos, el kirchnerismo logró volver al poder gracias al armado que diseñó Alberto Fernández, sobre todo incluyendo la masa, ¿no? Sí, claro. Y como si todo esto fuera poco, como todo peronista, es tremendamente pragmático. Y yo creo que lo está complicando es su pragmatismo. Digamos, al ser un presidente sin poder, él inexorablemente tenía que recostarse sobre su socia política, que evidentemente lo iba a llevar hacia un movimiento populista. El problema es que la presencia del coronavirus hizo radicalizar esa posición y ya directamente las estupideces que tiene que decir para justificar lo injustificable son cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque cada vez necesita estar recostado sobre lo que es, de vuelta, el Instituto Patria. Y ahí, digamos, o sea, fíjate si será disparatado lo que dice o lo que sale del Instituto Patria, que Guzmán luce como razonable, que es un imbécil, ¿no? O sea, es un incompetente. No fuiste muy sutil ahí, Javi, te agradezco. No, escuchame, por favor. Nada, nos tenemos que ir a una última tanda. Gracias por la visita, da para quedarse 3 días hablando con vos. Gracias por todo. ¿Y cuándo tenés próximo festejo? ¿Tenés fecha ya, no? Bueno, en principio, digamos, el cumpleaños festejo. No, pues, pero No, otra con los millennials. No, ahora, por ejemplo, nosotros con José Luis hacemos charlas y vamos a plazas y todo. Y ahora estamos haciendo algo muy divertido, que es este viernes vamos a ir a caminar por los bares de Palermo y terminamos en Plaza Serrano. José Luis, además, yo también lo conozco, todo grandote, que se deben divertir finalmente, ¿no? Sí, nos divertimos bastante. Ha sido, digamos, en todos los aspectos ha sido un verdadero acierto juntarme con José Luis. Nos vamos a la tanda con Kiss. El tema que usa Javier Milei cuando se pone el saco de rockstar y anda ahí conquistando millennials que claman por la libertad. ¿Está bien, que claman por la libertad, sí es. Gracias, Javi. Nos vamos a una última tanda y seguimos aquí en La Otra Vuelta. Dale.